Vamos a platicar con Ana Morales Aburto, asociada de Conmexi. Ana, muchas gracias y muy buen día. Oscar, buenas tardes. Bueno, pues lo más importante, desde tu perspectiva y por la información que puedas tener, ¿qué posibilidades de que finalmente, como dicen, Canadá dé el zarpazo y se una al documento con México y los Estados Unidos? Mira, la situación está muy emocionante y esto se va a definir en las próximas horas. Si has echado una mirada a la prensa canadiense, los canadienses están un poco divididos. Algunos han criticado mucho la posición de México de pues haberlos dejado solo en la negociación con Estados Unidos. Sin embargo, la estrategia mexicana de alguna forma puso presión sobre el gobierno canadiense y ahora los canadienses tienen la opción de integrarse al acuerdo que ya negociaron México y Estados Unidos con algunos otros acuerdos paralelos que seguramente negociará Trudeau con Trump, así como lo hizo Trump con la administración del presidente Peña Nieto, e integrarse a la negociación y firmar lo que será la conclusión de la renegociación del tratado. Bueno, como decíamos y platicábamos esta misma semana, tanto con el canciller como con el secretario de Economía y el representante del presidente electo en esta actualización del tratado comercial, es importante que Canadá vuelva a estar presente para que sea trilateral, aunque también reconocer que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos llega a 520,000 millones de dólares al año y el de Canadá solo es de 20,000 millones, independientemente de que tengamos uno ya asignado también con Canadá y la protección del famoso TPP. Con base en lo anterior, Ana, ¿cuál sería tu punto de vista en relación a la importancia, pues, de incluir al país que comanda el señor Trudeau, y cuáles serían los rubros específicos que tendríamos que negociar específicamente con Canadá? Mira, en base a la primera pregunta, hay una cuestión que tanto el gobierno canadiense como el gobierno mexicano hicieron un frente común en base a la estrategia de negociación hace un año. Hubo varios temas, pero uno que fue muy importante y que ahora, interesantemente, la prensa mexicana no lo ha ventilado, pero esto va a tener repercusiones en el largo plazo, es lo que sucedió con el capítulo 19. En este sentido, este capítulo va a desaparecer y era el mecanismo primordial para lidiar con disputas en materia de dumping. Entonces, Canadá no está muy contenta con el hecho de que nosotros hayamos aceptado la eliminación de este capítulo en el nuevo de Telecan, y ahora, como esto ya está negociado con México, entre México y Estados Unidos, Canadá tendría que ceder a esta posición que inicialmente ellos habían defendido arduamente. Entonces, la prensa canadiense va a ser muy dura con Trudeau y ellos se integran al acuerdo como está ahorita. Sería interesante ver, porque eso no lo sabremos mañana, si hay alguna reversa en cuanto al capítulo 19 o incluso el capítulo 11, que lidia con disputas Estado inversionista, pero eso no lo sabremos hasta mañana. Y luego, pues es vital tener a Canadá con el tratado, los tres países. Recordemos que al presidente Trump el Congreso le otorgó autoridad para renegociar un tratado trilateral con dos países. Entonces, la situación se va a complicar en términos de lo que será el proceso de consideración en el Congreso estadounidense si de pronto Canadá no se une a lo que ya se negoció, y entonces nos quedamos con un tratado bilateral Estados Unidos-México, y ya pues
Canadá vería qué negocia con Estados Unidos. Bueno, la mayoría, como bien sabes, Ana, pues dan más de un 90% de que Canadá se quede dentro de este acuerdo comercial ya actualizado o modernizado, como le quieran llamar. Pero, ¿mande, perdón? Correcto. Sí, oye, pero como tú bien decías, y bueno, lo voy a decir con otras palabras, si no me corriges, independientemente de la parte técnica, comercial, de este documento que, como dicen, bueno, finalmente sale una nueva historia, una nueva novela comercial, México y Estados Unidos del horno el pasado lunes, y se estaría adicionando un nuevo capítulo que se intitularía Canadá. La parte política de incluir a Canadá, como estábamos desde hace 24 años con las actualizaciones y los cambios, etcétera, yo creo que podría beneficiar mucho para este proceso que todavía se tiene que seguir de autorización en el Congreso norteamericano, en el Congreso mexicano y en el Parlamento canadiense. Es correcto. Y pues ahí entra un poco la sensatez, la sensibilidad política y el futuro económico de los tres países y de la región de Norteamérica. Entonces, a pesar de que Trudeau al interior de su país pues sí tiene presión para ponerse firme con respecto al presidente Trump, pues también sabe que Canadá es parte de esta asociación de comercio que ha funcionado muy bien en los últimos 20 años. Entonces, y que bueno, dentro de todo, si bien el tratado no cumple los lineamientos que tanto México como Canadá hubieran deseado en un principio, el tratado es óptimo dadas las consideraciones y la posición tan intransigente de la administración Trump. Bueno, ya que habría que agregar los cambios importantísimos, gran parte por la contribución que hace Jesús Seade a la vigencia del contrato, de la famosa y temida cláusula sunset, pasan a la sunrise, ¿no? Donde hay una vigencia de al menos 16 años con revisión cada 6, ¿no? Que es la parte política también, que empata con los sexenios en este país o la duración de las administraciones federales. Pero bueno, pues la mayoría dice mañana tendremos buenas noticias y Canadá se queda dentro de este importantísimo tratado para México y Estados Unidos. Ana Morales, yo aprecio muchísimo su tiempo y también la claridad de tus conceptos que denotan pues mucho conocimiento sobre el tema. Gracias, Ana. Muchas gracias, Oscar, con mucho gusto. Nos vemos pronto. Gracias, bueno.